que hay para tener un pasaporte o tener una extensión de un pasaporte vencido, ¿no? Sí. Bueno, todo eso están siendo atendidos adecuadamente por Colombia. Le estamos tratando de ayudar, ¿entiendes? Con el apoyo y la solidaridad del gobierno colombiano, ¿no? Claro. Y de la situación... Hay mucho también, quiero decirle esto y a mí me ha llenado de orgullo. Esta semana me he reunido con varios grupos, nos hemos reunido con varios grupos de venezolanos que tienen organizaciones no gubernamentales y grupos de apoyo y de asistencia a los migrantes. Entre ellos, por ejemplo, grupos que proporcionan alimentación en la zona de frontera. Hay varios grupos que dan miles de comidas al día, otros que están en el tema de la niñez, otros que están en el tema de proveer asistencia médico-asistencial. Bueno, en general, pues aquí hay un grupo muy grande de gente que están trabajando en esos temas, pues que nosotros no somos sino facilitadores y cooperadores a las gestiones que ellos vienen adelantando. Y de la situación en Cúcuta con respecto a la ayuda humanitaria, ¿qué información tiene? Bueno, hay un grupo allá de amigos, algunos del mundo político, otros de los grupos de ONGs, que están ayudando en estas cosas, ¿no? Está allá el diputado Ismael García, Javier Arellano, José Manuel Olivares, Germán Ferrer, y otros políticos más. Eso lo dirige a nivel internacional Lester Toledo, que estuvo por allá, pero no está permanentemente en Cúcuta. Pero también hay muchos grupos de venezolanos que no son políticos, que no aparecen mucho en la televisión, pero que hacen un trabajo muy efectivo, ¿no? Gracias a Dios que contamos con ellos para aliviarle las penurias a la gente, lo que son sus necesidades más inmediatas, ¿no? ¿Y qué sabe usted acerca de...? Centro de acopio, como ustedes saben, esperamos que cuando ya el presidente Guaidó lo indique y dé listo ya digamos el arranque, se empiece con esto. Ahora, la gran pregunta que ustedes se harán, que también nosotros nos hacemos, es, bueno, ¿y cómo va a reaccionar el régimen venezolano? Una cosa es el régimen y otra cosa son las Fuerzas Armadas venezolanas. Sería lamentable que no permitieran que ingresara la ayuda humanitaria, porque esa no es una ayuda humanitaria para los opositores, es para todos, ¿no? Claro. Sin excepción. De todos los estratos de la sociedad que están pasando grandes penurias, y también para los militares, los familiares, las esposas, las madres, los padres, los hijos, pero militares no de alto rango, sino de todos los segmentos de la institución castrense, ¿no? Soldados, oficiales de rango bajo, etcétera, ¿no? En general, pues, yo creo que esperamos que esta cuestión pueda funcionar y que haya el paso, porque como ustedes saben, van por Cúcuta, pero hay otros sitios de paso también que se están trabajando en ellos, en La Guajira, en la frontera con Brasil, Islas del Caribe. Vamos a ver qué pasará en los próximos días, ¿no? ¿No hay fecha para cierta sobre cuándo será el ingreso de esa ayuda humanitaria? Eso lo va a poder lo va a indicar el presidente Guaidó cuando él esté presidente. Creo que lo va a decir hoy mismo, pero no estoy seguro, ¿no? Sí. Embajador, inevitable conversar con usted y no hablar de petróleo, pues yo creo que es uno de los hombres que más maneja este tema, ¿no? Y bueno, hay todo un tema actualmente con Citgo, todo un tema además con lo que el gobierno ha denominado y lo que Estados Unidos también ha aplicado como las medidas de sanciones petroleras. ¿Qué se avisora en los próximos días en ese sentido, embajador Calderón? La situación es la siguiente, ¿no? Evidentemente que la presencia de Citgo en los Estados Unidos en el mercado americano es sumamente importante. Ya el gobierno americano ofreció cooperación para que el gobierno del presidente interino Juan Guaidó pueda tener control sobre esa situación, pero hay una serie de pasos legales que hay que adelantar, porque estas cuestiones hay que hacerlas bien hechas para evitar que venga contrademandas y que haría muy mal la iniciativa que se tome. Eso hay que hacerlo muy bien. Y eso otro tanto ocurre con los otros activos que Venezuela tiene en el exterior. Algunos son activos financieros, como los que tiene en Londres, ¿no? Eso también hay que verlo con detenimiento. Se está trabajando en eso. Pero ¿es recuperable a futuro? ¿Es recuperable a futuro, embajador, la industria petrolera? Sí, claro. La industria nuestra en Venezuela. Sí. Bueno, va a ser una tarea muy titánica, difícil, porque esta gente ha destruido los campos de producción. Venezuela estaba produciendo 3.300.000 barriles. Haber sustituido a 20.000 personas, ejecutivos, gerentes, técnicos, obreros especializados, los más calificados de la industria, un tremendo error que cometió Chávez, ¿no?
y eso se veía venir. Cuando eso ocurrió, hubo muchísimos de nosotros que alertamos de lo que iba a ocurrir, como efectivamente ocurrió para desgracia de Venezuela. Hoy Venezuela está produciendo 1.200.000 barriles por día, ¿no? Que es la tercera parte de lo que estaba produciendo algún tiempo atrás. Pero las refinerías también están muy afectadas, ¿no? Ha habido un pésimo mantenimiento, cosa que nosotros hacíamos con mucha regularidad, ¿no? Y había programas de mantenimiento preventivo que funcionaban muy bien. Y para uno era muy extraño, ustedes lo recordarán, ver refinerías teniendo problemas. Pues ahora tienen muchísimos problemas y eso se refleja en el suministro de combustible en el mercado interno, ¿no? Que hay realmente una escasez de gasolina que está presente en todo el territorio nacional como consecuencia de la falta de mantenimiento y el estado en el cual se encuentra la refinería. Precisamente sobre... Venezuela, que era exportadora no solamente de petróleo, sino también de productos líquidos como la gasolina, actualmente es un país importador de gasolina. Precisamente sobre el tema de los combustibles, la gasolina, el gasoil, hay un punto importante, de acuerdo a la información publicada ayer por el New York Times con el corresponsal o el enviado especial acá a Caracas, dice que la empresa rusa Rosneft habría garantizado la suficiente o los aditivos o la gasolina para sostener o mantener el mercado interno por lo menos durante los 3 próximos meses. ¿Qué opina usted de eso? ¿Es posible que esto sea así? Eso ocurra, ¿no? Porque yo no quiero la desgracia para el pueblo venezolano bajo ningún concepto. Pero lo que veo difícil es que Rosneft o cualquier otra empresa suministre combustibles o componentes sin que les paguen. La gran pregunta es cómo van a hacer para pagar. Supuestamente le están pagando con crudo. Claro, bueno, pero eso está bien. Pero recuerda que a qué precio van a poner ese crudo. Recuerda que el país que nos convenía más venderle petróleo era Estados Unidos, los más cercanos, un mercado importante y que pagaban de contado. El mercado asiático, que es el mercado que está en sustitución del mercado americano, pues es muy lejano, el flete es muy costoso, tarda muchísimo días, en lugar de 6-7 días que tardaron en Estados Unidos, ya son 45 días o más. Entonces eso encarece mucho el costo de transporte. Sí, no, supuestamente le van a vender con un alto descuento. 300.000 barriles por le venderían con un alto descuento. Claro, ese es el tema. Le van a tener que vender con descuento. He visto por allí que están haciendo diligencias y gestiones con la India. Pero el que va a comprar a un vendedor que está en situación de dificultades, pues lo que va a pedir es descuento, ¿no? Claro. Al final del día, ese petróleo va a tener una remuneración por barril menor que la que podía tener yendo al mercado americano. Pero el gobierno venezolano puede mantener esta situación por mucho tiempo. Yo creo que el régimen tiene su día contado, en mi opinión, porque está muy asfixiado desde el punto de vista económico. Y por otra parte, no olvides que las manifestaciones que están ocurriendo hoy en todo el territorio nacional, que uno monitorea desde afuera, pues son manifestaciones multitudinarias, un gran apoyo al presidente Guaidó, del gobierno interino. Entonces no tiene apoyo popular, no hay capacidad financiera. ¿Quién lo sostiene? Bueno, una cúpula militar, ¿no? Yo no me atrevería a decir que son las Fuerzas Armadas en general, pero ellos tienen ahora, les llegó la hora de la verdad. ¿Se ponen de lado la Constitución o simplemente contribuyen a que la situación del país se deteriore aún más? Bueno, embajador, desde aquí un gran abrazo, mucho éxito en su gestión. Muchas gracias. Y bueno, por supuesto estamos atentos. Estamos muy atentos a lo que sucede en Colombia. No olvides saludarme a tu marido. Cómo no, de su parte, embajador. Un gran abrazo, igual a su familia. Un gusto, embajador. Bueno, era Humberto Calderón Berti. Interesante, ¿no? Es imposible hablar con Calderón Berti y no hablar de petróleo, ¿no? Muy difícil, muy difícil. En verdad que, bueno, la pregunta que tú hacías, ¿es sostenible esto? Porque si Rosneft está metiendo la mano y ayudando así como dicen, y además el gobierno venezolano está buscando mercados, así sea con descuento, va a tener algunos ingresos. ¿Hasta qué punto podrán sostener estos ingresos en esta situación? Y como apuntaba la nota, aunque ya hablaba de un sufrimiento, esta nota de New York Times hablaba de un sufrimiento de los venezolanos, la verdad es que por este tema no se está viendo el sufrimiento. Lo que se está viendo es el sufrimiento que venimos ya padeciendo desde hace mucho tiempo debido a esta
esta emergencia humanitaria compleja, que es compleja precisamente porque hay un gobierno, hay unos factores de poder que han llevado a que esta situación de emergencia humanitaria esté en este momento en un estadio, en uno de los peores estadios que hemos visto. Momento de la pausa, amigos, y regresamos más con más de esta transmisión a través de RCR de El Pitazo. Enseguida regresamos con El Pitazo Radio, con María Isabel Párraga y César Batis. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, GlobalTerap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTerap y despídete del dolor. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando El Pitazo Radio con María Isabel Párraga y César Batis. Continuamos con todos ustedes, 12:33 minutos, continuamos en esta transmisión, César Batis y su servidora María Isabel Párraga. Oye, César, llamativo el hecho de que no haya sido reprimida la manifestación que venía de la avenida Volmer. Fíjate que yo tenía la impresión de que hoy iba a ser un día de represión debido al despliegue de policías y de guardias nacionales en las calles de Caracas. Y resulta que hasta ahora el reporte que tenemos de nuestros periodistas en Caracas y corresponsales en el interior del país es que no ha habido represión. Esto es significativo porque es la segunda concentración que ocurre en menos de 15 días y no hay una significativa represión. ¿Qué estará pasando? ¿Qué estará viendo el alto mando militar e incluso el alto mando político? Así es una buena pregunta para comenzar esta entrevista que vamos a tener con Luis Toti Medina. Luis Toti Medina es un analista político, politólogo, presidente del Colegio de Politólogos de Venezuela. ¿Cómo estás, Luis? Te saludamos. ¿Cómo te ha ido? Luis, se cayó la comunicación allí, pero yo creo que es una muy buena pregunta, César, para iniciar cualquier conversación, porque el análisis de todo el entramado político parte precisamente de cómo esto está montado sobre un andamiaje militar. Sí, lo decía ahorita Calderón Berti, no se refería a todo el componente militar, sino a una cúpula militar, y precisamente es esa cúpula la que puede dar la orden de reprimir o replegar los cuerpos militares y policiales para accionar en contra de los manifestantes. Pero por otro lado también hay que decir que ha sido como una decisión, y eso lo comentaba en mi artículo del fin de semana, del viernes pasado, que ha sido una decisión de la oposición de que estas sean protestas no violentas. Está muy claro, muy definido, y hay una voz fuerte en el sentido de decir, estas tienen que ser unas protestas no violentas, que se sostengan en el tiempo y que creen y provoquen una mayor presión en el gobierno venezolano. Pero ellos a su vez están jugando con esta de no reprimir. Creo que es una posición, si se quiere, bastante sana la que tienen ambos sectores. Veamos cómo sigue desenvolviéndose los acontecimientos mientras el gobierno se sienta más atrapado. Así es. Bueno, vamos a ver qué opinión tiene Luis Toti Medina, como les decía, politólogo, presidente del Colegio de Politólogos de Venezuela. ¿Cómo estás, Luis? Te saludamos. Hola, ¿cómo estás, Marisabel? Gracias por la llamada. Estoy aquí con César Batis, director del Pitazo. Presidente de la Asociación Venezolana de Consultores. De consultores. Bueno, sí, por ahí va la cosa. Vale, por ahí van los tiros. Acompaño la aproximación de César en cuanto al matiz y el espíritu que ha imprimido, que le ha impuesto la oposición venezolana a sus manifestaciones.
y acompañado la decisión del gobierno de no reprimir, pero no es una decisión gratuita, es una decisión de la asesoría que en este momento tiene el gobierno, que siempre ha tenido esa suerte de aegón ahí cubano. Un asesor habla de asesoría. En la cual revisemos este hecho. Hace unos meses, 2 bomberos venezolanos fueron detenidos por meter un burro en un comando de un cuartel y están enjuiciados por hacer irrespeto a la majestad de la figura presidencial. Juan Guaidó, seguramente presidente de la República, asumió las competencias del presidente de la República y está en la calle. O sea, así es. Eso dice mucho de la decisión del gobierno de no morder peines en este momento, lanzados bajo la figura, o de no incurrir, por no decir morder el peine, pues de no incurrir en algún despropósito que los coloque en la mira nuevamente del objetivo internacional, que es volver a señalarlos como represores. El hecho cierto de que haya recibido de los Estados Unidos un aviso al colocarles aquello de que cualquier agresión sobre la figura de Juan Guaidó será interpretada como el gobierno de los Estados Unidos como una agresión a un presidente, ya dice mucho. Digamos, en ese o sea, ¿tú crees que hay una punto, contención por parte del mismo gobierno? Hay una contención por sus asesores que le dicen que no es necesaria esa foto en este gobierno, en este momento. Que el mundo vea en Venezuela. ¿Sabes que yo soy muy ingenua, Luis? Yo soy muy ingenua. Yo pensé que era una decisión, fíjate mi ingenuidad, que yo pensé que era una decisión de la Fuerza Armada, de los propios efectivos, de los policías, de no reprimir. Realmente, bueno, Es una indicación expresa de los asesores externos que tiene el gobierno, llámense cubanos, soviéticos, chinos, quien tenga en este momento el control de las distintas asesorías que lleva el gobierno, de que no conviene esa foto en un momento en que casi todos los noticieros del mundo abren con Venezuela, ¿no? Con lo que está sucediendo en Venezuela. Esa foto de una represión, esa foto de la detención de dirigentes, esa foto de la detención de quien en este momento es la figura del liderazgo opositor en Venezuela, o es la figura del otro gobierno en Venezuela, porque nuestra historia jamás ha registrado esto. 2 presidentes en ejercicio reconocidos por distintas potencias mundiales, y quien me diga que Juan Guaidó no es un presidente en ejercicio, bueno, es un presidente que ha solicitado ayuda internacional y las está recibiendo y la están acopiando en nuestras fronteras, es un presidente que ha designado representantes diplomáticos en distintas partes del mundo y están siendo recibidos por esas autoridades, y es un presidente que ha sido reconocido por casi ya una cincuentena de naciones. Así que ese es un presidente en ejercicio. El otro también está en ejercicio. Y eso nos pone en una curiosa situación, y es que la estrategia de Juan Guaidó ha sido una estrategia clara, la del fin del cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Bueno, están corriendo las 2 primeras fases en paralelo. El cese de la usurpación no ha finalizado, pero el inicio de la transición sí comenzó. Bueno, son tiempos muy complejos, ¿no? Sí, ¿qué puede hacer que el gobierno se salga de esta contención de la represión y pase a una acción más fuerte contra los manifestantes? Seguramente yo quisiera que hiciéramos un repaso de cómo llegamos aquí, ¿no? Una victoria contundente de la Asamblea Nacional en el 2015, es declarada en desacato por un Tribunal Supremo que fue ilegítimo. La oposición intentó una enmienda, fue desestimada por ese Tribunal Supremo, intentó una ley de amnistía, fue desestimada por ese Tribunal Supremo, intentó un referéndum revocatorio, fue desestimado, por un caso único en el mundo. 5 tribunales en 5 estados distintos a la misma hora y en el mismo momento decidieron sobre la misma causa, que el referéndum revocatorio ilegal, ¿no? Luego inhabilitaron candidatos, luego ilegalizaron partidos políticos, instauraron una constituyente y comenzaron una represión a medida que el pueblo comenzó a expresarse. Convocaron unas elecciones presidenciales que no ha sido reconocida por buena parte del contexto internacional, y eso, puso el juego en otra dimensión. La oposición comenzó a pensar fuera de la caja, y ese fuera de la caja fue:
Bueno, esperemos al 10 de enero, cuando el presidente sea decretado como alguien que no está reconociendo ni está siendo legitimado por el mundo, y actuemos nosotros. ¿En qué punto estamos? Bueno, en el punto en el que por primera vez la oposición tiene de verdad ¿qué hay de nuevo en esto? Bueno, que todos los venezolanos tenemos la noción de que esta vez las posibilidades de éxito de la oposición son mayores a las del gobierno en estos 20 años. ¿Tú hablas de posibilidades o se puede hablar que esto no tiene vuelta atrás, como dicen algunos? ¿Hay posibilidades de que esto tenga vuelta atrás? Las posibilidades de que esto, para mí, lucen irreversibles, pero siempre hay que tener un criterio dentro de esto de la situacional de adjudicar posibilidades, las de que esto, en este momento, digamos, Nicolás Maduro se convierte en Bashar al-Assad de Siria, ¿no? De ser el presidente de un país con 4 millones de refugiados en el mundo, un país destrozado, un país en cementerio, con una grave crisis interna de gobernabilidad. Yo creo que está en un 20%, contra un 80% de posibilidades de que esta oposición, que por primera vez ha tenido un liderazgo único y unificador. Yo recuerdo que la última vez que tú y yo comenzamos, María Isabel, esto no sonaba ni en los mejores sueños. Hablábamos tú y yo de un outsider, sí. Y resulta que lo que surgió aquí no fue un outsider, sino un insider. Sí. Es decir, alguien de adentro de la propia oposición. De la propia oposición, pero muy bajo perfil. Pues sí, pero recordemos que este insider viene de adentro, viene de ser diputado suplente, viene de ser diputado principal, viene de ser secretario nacional de organización de su partido. Es decir, la característica de insider se le da justamente el haber sido bajo perfil, pero además en unas condiciones en las que eran imprevisibles. Sí. Lo lógico era que esto hubiese sucedido mucho antes. A Voluntad Popular, por un acuerdo de las fracciones parlamentarias, le toca el cuarto periodo, cuando todos aspirábamos que en la sucesión de eventos desde el 2015, este sería un presidente de la Asamblea Nacional normal con un presidente de oposición. Lo que nadie esperaba era que en ese cuarto periodo era cuando se iba a conseguir esa transición anhelada, o por lo menos el inicio de esa transición anhelada. Pero además, en la línea de sucesión, podríamos, de esa organización política, Guaidó es el quinto, sí. ¿No? Ahí estaba primero Leopoldo López, David Smolansky, Freddy Guevara, Carlos Vecchio, es decir, cualquiera de los líderes, Luis Florido, inclusive cualquiera de los líderes político-partidistas de Voluntad Popular que estaban de primero en la línea de sucesión. ¿Qué ha pasado? Bueno, que por primera vez la oposición tiene un liderazgo único y unificador, un liderazgo que todos reconocen, pero más que los unifica a todos. A todas las oposiciones las unifica, ¿no? Como asesor, ¿qué le diría a Nicolás Maduro y qué le diría a Juan Guaidó en este momento? Bien, digamos, la estrategia que ha utilizado Juan Guaidó en este momento es la de generar los quiebres en la hegemonía del poder. Y en eso cuenta incluso el colapso económico que ocurrirá en el momento en el que entren de verdad en vigencia las sanciones ante las que ha sido objeto la empresa petrolera estatal y además se agudice la crisis. La estrategia de Maduro ha sido la de optar al desgaste de esa oposición y buscar la forma en que la temperatura social se disminuya y el volver a tener ese tanquecito de oxígeno del que ha gozado cada vez que la oposición vuelve a sus cuarteles de invierno una vez fracasado un intento de derrocarle o de cambiar el poder. La variable aquí es tiempo. La variable es tiempo. Bueno, ¿y el tiempo juega a favor de qué? El tiempo aquí inevitablemente juega a favor de Juan Guaidó y no a favor de Nicolás Maduro. Hasta hace poco, un día más en el poder, un día más que pasaba era un día más en el poder. En entrevista que le hicimos a Julio Borges en El Pitazo, nos decía que le daba 3 semanas a Nicolás Maduro. Luego dijo, bueno, no quiero ser tan preciso, tan exacto, no crear falsas expectativas. Pero también sabemos que si llega a marzo
Nicolás Maduro, habrá un cambio de estrategia. ¿Qué opina usted sobre este lapso que está en esta fecha, como fecha de finales de febrero, principio de marzo, como o bien sea la salida de Nicolás Maduro o un cambio de estrategia? Sí, el punto hoy en el que está Nicolás Maduro es la estrategia de un alcohólico anónimo. Los alcohólicos anónimos no dicen los próximos 10 años no voy a beber. Los alcohólicos anónimos dicen las próximas 24 horas yo no voy a beber. Y pasadas esas 24 horas, entonces dice las próximas 24 horas ahora no voy a beber. Y así se gana unos meses y años sin beber. Nicolás Maduro en este momento, su estrategia es las próximas 24 horas voy a sobrevivir o me voy a mantener en el poder. ¡Wow! ¡Qué agónico! Esa es la estrategia central en la que está Nicolás Maduro hoy, en que las próximas 24 horas lo consigan, lo despierten en el poder. Bueno, eso por supuesto, deja algunas interrogantes. Por ejemplo, y acompaño la pregunta de César, ¿hasta dónde está dispuesto Estados Unidos a llegar si la presión no funciona? Si la presión para generar los quiebres no funciona. ¿Hasta dónde están dispuestos los militares, que son la otra variable? Aquí el tiempo, las dos variables son el tiempo y los militares. ¿Hasta dónde están dispuestos los militares a llegar para mantener al gobierno en el poder? Es decir, el padre Leonel Narváez Gómez nos decía también en una entrevista que todos estos conflictos terminan en una mesa de negociación. ¿Es posible llegar a una mesa de negociación ya finalmente? Todo conflicto, César, si es conyugal, si es familiar, si es empresarial, si es sindical, si es gremial, todo conflicto, y los políticos lo son, los conflictos políticos lo son, terminan siempre en una mesa de negociación. Todo. Y allí, o sea, la negociación es la clave para reducir los costos de salida de los dos sectores. A la oposición le conviene una negociación para reducirle y bajarle los costos de salida al gobierno, de manera de que esa transición sea con un país recuperable y no con un país en el que células del Hezbollah, del ELN o cualquier factor que apoye al gobierno nos vuelve una refinería, un gasoducto o cualquier acción terrorista, y además genere una inestabilidad política y de ingobernabilidad para el nuevo gobierno. Tú sabes que estamos aquí recibiendo comentarios y nos dicen, bueno, ya que estamos en un secuestro, ¿por qué no se le pone monto pues a este secuestro? Tal cual, tal cual. La oposición tiene que generar una posibilidad de un aterrizaje suave, una pista de aterrizaje suave para quienes abandonen el gobierno. Nicolás Maduro a mí se me simula la de un boxeador que ya tiene las costillas quebradas, que ya tiene los pómulos sumamente hinchados y no le permiten ver a su adversario, que está casi de rodillas, pero está agarrado de las cuerdas. Y esas cuerdas son las Fuerzas Armadas Nacionales. Bueno, Luis, si le generamos a esas Fuerzas Armadas Nacionales no solo una amnistía, sino la posibilidad cierta de un país posible junto a ellos y con ellos, es posible que generemos eso. Recordemos un solo episodio y con esto cierro, María Isabel. Wolfgang Larrazábal fue el ministro de Guerra y Marina de Marcos Pérez Jiménez el 22 de enero de 1958 hasta las 12 de la noche. El 23 era presidente de la Junta Cívico-Militar. Así es. Bueno, mi muy querido Luis, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes, siempre. Luis Toti Medina, consultor político. Vamos a esta hora entonces a hacer la pausa de rigor que nos están pidiendo ya desde hace rato y regresamos con más. Enseguida regresamos con El Pitazo Radio, con María Isabel Párraga y César Batis. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Si te gusta la buena mesa y quieres una comida especial, entonces acércate al restaurante Lon Lon, donde puedes disfrutar excelentes platos de carnes, sopas, pescados, mariscos, arroces, pastas, ensaladas, hamburguesas y mucho más. Todo en un excelente ambiente familiar con atención esmerada y capacidad máxima de 80 personas cómodamente. Acércate y compruébalo en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando al centro comercial a la derecha. Bar Restaurant Lon Lon, poquito, pero sabroso, RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando
El Pitazo Radio, con María Isabel Párraga y César Bátiz. 12:41 minutos, amigos. A esta hora nos vamos con la dueña de este horario, como es la señora doctora Thaís Peñalver. ¿Cómo estás, Thaís? Muy buenas tardes. Estamos en casa prestada. Sí, señor. Estamos en tu casa. Estoy pero muy honrada que estés allí, María Isabel, acompañada de César Bátiz. Además, gracias por estar cubriendo todo este evento y, bueno, maravillosamente representada por ustedes dos allí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, nos encanta poder conversar contigo porque además decíamos aquí, bueno, tenemos el honor de paso de tener el análisis de Thaís y le comentaba a César, no solamente el artículo tuyo este fin de semana que me gustó mucho, pero hay un artículo que a mí me definió la estrategia política y la situación política en un antes y un después, como fue aquel artículo de Esto se acabó. Así es, este cuento se acabó. Este cuento se acabó. Escrito en el 2016. Sí. Claro, porque... ¿sabes? Yo siempre he dicho que para nosotros la transición comenzó cuando murió Hugo Chávez Frías. Y muere Hugo Chávez Frías y con él comienzan a morir los pilares que sustentaban la supuesta revolución bolivariana. Primero él, que era el referente, luego la retórica de la revolución que estuvo sustentada en un barril de petróleo de más de $100, luego el grupo de los militares golpistas que supuestamente acompañaba a Hugo Chávez. Y bueno, la realidad de Venezuela, que era terrible, después de haber arrasado con los medios de producción, con la industria, con el comercio, pues entonces el país estaba completamente devastado y es cuando comienza la gente a darse cuenta que la tal revolución no era lo que les habían vendido, que habían vivido en una falsa sensación de bienestar producto de un chorro de dinero, bueno, que abarcó a todos los venezolanos y comienza el declive. Sí, un declive, bueno, que hemos visto que ahorita pues hay una suerte de caída libre, ¿no? Y mientras, y esto hacemos mucho hincapié, se encuentra al frente, porque esta caída libre, como dices, Thaís, había comenzado con la muerte de Chávez, pero no tenía al frente un movimiento de oposición que pareciera tan sólido o tan bien dirigido como el actual. Para eso, César, te recomiendo mi último artículo de noviembre del año pasado. Eran mis escenarios para el 2019. Lo escribí en noviembre del 2018, donde venía haciendo una serie de artículos especiales dedicados a las transiciones. Porque durante muchos años estuvieron algunos líderes y analistas comparando nuestra situación con la de otros países. Yo siempre sostuve que en nuestro caso no admitía analogías ni paralelismo, porque no se trata de un dictador. Nosotros tenemos en Venezuela algo así como la Cosa Nostra, unas familias, unas mafias, personajes que se creen dueños de Venezuela. De hecho, después de 20 años es difícil hacerles entender que tienen que irse del poder, que lo están usurpando, porque viene la avalancha democrática para asumir las riendas del país. Por eso no entienden el mensaje. Pero en este momento la oposición está unida, pero hace un mes no. En ese artículo que les recomiendo, yo les hacía varias citas de varias situaciones en varios países donde estaba desarticulada la oposición después de mucho luchar y un desgaste tremendo, que fue lo que sufrimos nosotros: persecuciones, muertes, inhabilitaciones, exilio. Entonces, bueno, lo que quedaba era una gran frustración ciudadana y política. Pero eran citas de casos de países donde de pronto apareció de la nada un líder para llevar adelante aquel proceso. Bueno, no pasaron 2 meses desde aquel artículo y estamos viviendo en este momento una situación histórica, y además de ser histórica, es una situación que no está planteada incluso en los textos jurídicos, porque tuvimos que asumir el 233 por analogía, porque el legislador de la Constitución del 98 nunca se imaginó que Venezuela iba a estar secuestrada como está en este momento. Ahora, Thaís, ya en este esquema que estamos viendo, esta revisión, ¿a qué se parece esto? ¿Esto se parece a alguna transición? No se parece a ninguna transición. Muchos quieren apurarla, como la transición española, que como te comentaba en estos días, María Isabel, es un caso completamente distinto, porque el dictador propició la transición y por eso había que apurarse un poco. Y quienes apuran nos pueden llevar a un caso como Nicaragua. En Nicaragua apuraron a Violeta Chamorro que tomara decisiones sobre la marcha,
A nosotros vimos cómo apuraban a Juan Guaidó para que se juramentara cuando todavía las condiciones no estaban dadas, que era el gran respaldo internacional y esa masa que está hoy en la calle, porque cada venezolano lo ha juramentado a él, lo proclama como presidente, y esa masa que está en la calle en este momento, esa multitud es vinculante para darle su legitimidad. Entonces, somos un caso único. Entonces, ¿qué pasó en Nicaragua? Bueno, en Nicaragua regresaron los chavistas, por decirlo en términos más concretos para que nos entiendan. Sí. Nosotros tenemos que apostar en este momento porque la salida del chavismo sea irreversible. Por eso hay que dar pasos muy concretos a mediano plazo y muy firmes. Thais, ¿para dónde va esto entonces? Esto va para una transición cuando cese la usurpación, porque no solamente es usurpador Nicolás Maduro, es desde Nicolás Maduro hasta el último funcionario nombrado por Nicolás Maduro. Una situación nunca antes vista, porque todos los actos son nulos de toda nulidad a partir del 10 de enero de este año. Tenemos que ir al quiebre de la usurpación. Maduro tendrá que irse. ¿Qué veo yo? Y ustedes no me lo preguntan. Yo veo una gran negociación para que se vaya. Negociación instada por entes internacionales, ¿no? Por supuesto, de muy alto nivel. Bueno, hoy hay una reunión de canciller ruso con representantes norteamericanos, ¿no? Y hay también una reunión del grupo de los no alineados en la ONU, que son más de 50 países africanos que están del lado de Nicolás Maduro. Tengo la impresión... Esto ha trascendido la esfera que somos aquí en Venezuela. Al final somos una lenteja verde militar y el mundo está tomando decisiones en nombre de nosotros. Tengo la impresión, Thais, no sé si es la misma, de que la liebre de la negociación saltará por donde menos nos lo esperamos. Así es, yo también creo. Ellos están jugando su juego y si somos consecuentes con lo que hemos dicho, que este es un régimen inspirado, influenciado y manejado por el castrocomunismo, pues entonces este momento para ellos es el ideal. Es el momento del juego que ellos han esperado toda la vida. El imperio atacando, el imperio para invadirnos, y nada de eso es cierto. Sí. El imperio no nos va a invadir, no van a llegar los submarinos. Lo que hay es una gran preocupación en el mundo porque ya es un problema geopolítico, no solamente de los venezolanos, que nos estamos muriendo de hambre. Así es. Bueno, Thais, como tú eres la dueña de este espacio, sabes que aquí los cortes son implacables. Nos vamos a ir a una pausa. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu casa. No, gracias a ustedes. Me siento muy, muy honrada porque estén en mi espacio a esta hora. La verdad es que se lo agradezco muchísimo. Un abrazo para los dos. Te dejaremos los platos limpios. Sí, señor. Gracias. La pausa y regresamos a un contacto con Lorena Bornachelli desde el Táchira. Ya llegó Juan Guaidó a la tarima y también seguramente tendremos esto. Enseguida regresamos con El Pitazo Radio con María Isabel Párraga y César Bátiz. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En CAESPOR no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que CAESPOR son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted está escuchando El Pitazo Radio con María Isabel Párraga y César Bátiz.
Continuamos, ¿no? ¿Nos vamos a dónde, César? Nos vamos al estado Táchira con Lorena Bornacelli, quien nos hará un reporte desde allá, pero antes debemos comentar que la marcha de San Antonio llegó hasta muy cerca de la aduana de San Antonio y los manifestantes intentaron avanzar un poco más, de eso nos va a hablar Lorena, mientras los funcionarios policiales y militares sobre todo Guardia Nacional, estaban con sus armamentos esperando para reprimirlo, pero bueno, gracias a Dios no pasó de más. Lorena, ¿algún detalle de esto? ¿Qué tal, María Isabel? ¿Qué tal, César? Pues importante movilización que hubo en la frontera colombo-venezolana, tal como César apuntaba, llegaron muy cerca de la aduana, que es paso prohibido, que está demarcado como zona de seguridad, pero también importante resaltar que del otro lado de la frontera, en Tienditas, el Consejo Legislativo hacía una sesión especial y a esta sesión especial llevaron presos del Centro Penitenciario de Occidente en Santa Ana del Táchira, fueron trasladados allí con sus uniformes amarillos para que dieran apoyo a la actividad que estaban realizando los oficialistas en esta zona fronteriza. Y en paralelo, también allí en Ureña, la sociedad civil... Pero un momento, Lorena, devuélvete un ratico. ¿Llevaron presos con sus uniformes para que apoyaran una manifestación oficialista? Para que apoyaran la sesión del Consejo Legislativo. La sesión del Consejo Legislativo. ¿A los presos? A los presos, con sus uniformes amarillos. A ver, revisemos, equipo de producción, revisemos a ver si en alguna oportunidad de la historia reciente hemos visto esto. Yo no lo recuerdo. Yo había escuchado que llevaban militantes, que llevaban empleados públicos, que llevaban milicianos, pero sí, no que llevaban Diosdado presos. En el mazo pasaba la lista para ver quiénes iban y el que no iban lo regañaban, pero esto de llevar presos Exactamente. Por eso hago más allá de las concentraciones que son además habituales allí cada vez que se hacen estas convocatorias, que el Consejo Legislativo tenía su actividad pautada y allí instalaron un doldo donde hicieron formación estos presos con sus uniformes amarillos. ¡Wow! Caramba, en el puente de Tiendita. ¡Qué detalle! Eso es un detallazo. ¿Tenemos la foto de eso, Lorena? Sí, señor, claro que sí, en las redes sociales del Pitazo ya está. Allí nuestra compañera, justamente Andrea Tosca, se encuentra en el sitio haciendo cobertura de lo que está sucediendo. Vamos a buscarla para retuitearla. Mira, entonces, al final no hubo problema con las fuerzas policiales, militares que estaban allí. En ningún lado, porque además no solamente hubo concentración o marcha en la frontera, sino también en los distintos municipios del estado Táchira, en la ciudad de San Cristóbal igual, una buena participación de personas, pero hasta este momento, hasta este instante en el que estamos estableciendo este contacto desde el estado Táchira, no se ha registrado ninguna incidencia o ninguna situación de alteración. Bueno. Lorena, ya antes de terminar y brevemente, en estos momentos estábamos viendo en la señal de venezolana de televisión a Freddy Bernal en una rueda de prensa, me imagino que desde allá, desde el estado Táchira, aunque ahorita lo vimos también en una tarima, no sé si era un video anterior, pero él dice que 350,000 familias del Táchira reciben alimentos CLAP. Y 2, dice que se detectó 18 personas, si mal no recuerdo, intoxicadas en Colombia por comer alimentos de los traídos para la ayuda humanitaria en Venezuela. ¿Qué información tienes al respecto? Ambas informaciones falsas. La repartición del CLAP en el estado Táchira es irregular, muy pocas comunidades las reciben. El día de ayer en la frontera ellos hicieron un acto en el puente de Tienditas y repartieron estas cajas de CLAP, quizás se refería allí. Yo periodísticamente dudo que hayan podido repartir 350,000 cajas de CLAP ayer en la frontera, y estas aseveraciones que hace que hay personas intoxicadas con la llegada de la ayuda humanitaria es completamente falso. De hecho, se utilizaba una imagen, un montaje citando al diario La Opinión de Cúcuta. El diario La Opinión de Cúcuta desmintió que ellos hubiesen sacado esa información y hay que acotar que desde Cúcuta no ha ingresado ningún tipo de ayuda humanitaria al estado Táchira. Todavía está la expectativa, estos alimentos están en territorio colombiano y no han ingresado por ningún lado, ni paso oficial o no oficial al estado Táchira. Es completamente falso. Bueno, Lorena, muchísimas gracias entonces por esta información. Era Lorena Bornacelli, directamente del estado Táchira. Bueno, nosotros tenemos que irnos ya estoy viendo allí a la gente hoy es martes, ¿no? La gente de María Corina
la gente de 20, mis amigos de 20, ya vemos ahí a Pedro Ruchurtu y bueno, todo ese equipo maravilloso, Jennifer. Así que bueno, los vamos a dejar con ellos, pero nosotros seguimos transmitiendo a través de nuestras redes, a través de nuestra página web de elpitazo.net y por supuesto también a través de nuestra emisora digital, la www.elpitazoradio.blogspot.com. Para nosotros un gustazo haberlos acompañado, ¿no? Así es, un gusto estar con ustedes, con nuestro equipo de producción, con María Isabel Párraga, y bueno, y seguiremos en contacto a través de nuestra emisora, nuestra señal de radio, y por supuesto atento a cualquier avance que podamos hacer a través de la señal de RCR. Chao. RCR presentó El Pitazo Radio con María Isabel Párraga y César Batis. Para más información, visite elpitazo.net.